Mami, ¿tú has oído hablar una cosa que se llama como acuerdos en las relaciones? No, O sea, tú cuando te casaste hiciste algunos acuerdos sobre la relación, sobre lo que iba a ser la relación y cómo iba a ser. no, no. Mm. ¿Qué acuerdos hubieras hecho si hubieras tenido esta herramienta antes? Pues de pronto comunicarnos más de lo que uno quiere en ese momento. ¿Qué piensas tú? ¿Que no te gusta a ti? Ujú. Y no repetir lo mismo, el daño de pronto. Ujú. ¿Tú crees que hubiera sido algo positivo? O sea, ¿crees que te hubiera ayudado en un momento de dificultad o igual? Sí, sí, se hubiera ayudado. Porque uno se esmera un poquito más y dice, no, por aquí es que tengo que mejorar, o estoy haciéndolo, o no lo estoy comunicando lo que tengo que, para que haya una buena convivencia. ¿Qué acuerdos crees que yo debería hacer en mi relación, como con mi relación con Mauricio? ¿Qué tipo de acuerdos? Uno importante, creo yo, es que están trabajando demasiado, entonces no tienen el tiempo libre para, no planifican lo que es de lunes a viernes, sino el lunes hasta domingo es lo mismo. Entonces, no, hay que parar. Ujú. Sí, 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 un poquito. Mami, el domingo sí paro. Mm, O sí, sea, en este trabajo no se para, pero sí se para. sí, pues, sí, sí, se para el domingo, sí, pero porque está Olivia, eso yo. Ah, sí, Pues eso los sí. planes son con Olivia. Ujú. Mm. ¿Algún otro? Eh, no, no me acuerdo. ¿Aconseja a la gente que de acuerdo o no? Sí. Ujú. Fácil. Mi Ah, mamá sí. todo lo hace en versión fácil. Ah, Bienvenidos a Mi Mamá Me Dijo. Y mi mamá sí que no me advirtió de esto porque ella tampoco se lo sospechó. Y es que hay una cosa que está muy de moda en esta generación un poquito más abajo de la mía, que son los acuerdos de pareja. Amigos, esto a mí no me tocó. ¿Por qué no me tocó? Porque yo llevo con Mauricio, yo no sé, o sea, 20 años. Y cuando nosotros empezamos, de estos temas no se hablaba. Ahora, ¿qué ha pasado? Sí me ha gustado mucho oír a mis amigas que están empezando relaciones, que están empezando a casarse, empezando grandes compromisos, a hacer acuerdos. ¿Qué son los acuerdos? ¿Para qué sirven? ¿Ayudan o no a las relaciones? ¿Las hacen más fáciles? Para eso hoy invité a Clau Castillo. Ella es terapeuta, es psicóloga y nos va a ayudar un poco a entender cómo se hacen esos acuerdos, a quién le funcionan, a quién no y cómo ayudan a las relaciones. Así que Clau, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Yo siento que Mauricio ha debido venir, mi esposo, a este espacio. Capítulo. Claro, nos hubiéramos ahorrado aquí una terapia de pareja buena. Pero ya saben, no todo se puede, no todo se puede. Clau, muchas gracias por aceptar esta invitación. También voy a decir que Clau es terapeuta de un par de amigas mías. Razón por la cual conozco su eficiencia, su gran trabajo, porque de verdad que las he visto transformarse y florecer en momentos muy difíciles. Entonces, bueno, Clau, hablemos de esto. ¿Cuándo se empieza a hablar de acuerdos en las parejas? ¿Qué es para mí un acuerdo ahora? Yo te lo voy a decir, tú me dices, sí, no, esto sí, esto no, esto sí hace 1000 años, esto no. Ahora las parejas, cuando se van a casar o antecitos dentro del noviazgo, cuando ya llevan un tiempo, empiezan a numerar las cosas que les gusta, que no les gusta, y a ponerse de acuerdo y lo dejan por escrito como un contrato hasta dónde van, que se comprometen, a que no se comprometen. Y cuando los momentos difíciles llegan, sacan eso y dicen, vea, mijo, usted me dijo a mí en este acuerdo que nosotros íbamos a hacer esto 3 veces a la semana, o que tú estabas de acuerdo con que yo hiciera esto, y tú me lo estás incumpliendo o no, o lo que sea. Eso es lo que yo he visto. ¿Esto desde cuándo está de moda? ¿O qué pasó en las relaciones que esto empezó como a hablarse por ahí? Sí, mira, yo diría que esto no está de moda. Uh-huh. Lo que ha cambiado realmente es la forma en cómo lo verbalizamos. Ok. Acuerdos ha habido toda la vida. Uh-huh. Lo que pasa es que los acuerdos se hacían de una manera implícita, Uh-huh. no, como tú dices, por escrito en un momento determinado de la relación
Y realmente, digamos que las parejas exitosas, Sí. es decir, que mantienen su relación a lo largo de la vida y en las distintas etapas de esa relación, han tenido que hacer acuerdos y reencuadrar acuerdos. Exacto. Porque no es lo mismo ser una pareja recién casada sin hijos que ser una pareja con hijos pequeños o ser una pareja cuando los hijos se van de la casa. Y todas esas etapas hacen que los acuerdos se tengan que renegociar. La diferencia hoy es que hoy nos sentamos a hablar de esto y le ponemos un nombre. Ok. Pero siempre ha habido. Lo que pasa es que ha habido de una manera bastante más implícita. De acuerdo contigo, porque yo con mi marido tengo muchos acuerdos de los que silenciosamente estamos en ellos. O sea, como tú dices, yo nunca le he dicho, es que a mí no me incomoda, ¿sí? O yo estoy de acuerdo con que tú salgas a trabajar en las noches. Él lo ha hecho toda la vida, a mí no me ha molestado. Es un acuerdo, Exacto. pero nunca ha estado Por como escrito. ahora por escrito o conversado o hablado. No digo que tenga que ser por escrito, no va a una notaría, pero nunca se ha hablado, simplemente está implícito en nuestra relación y que para mí es uno de esos acuerdos que hace mi relación diferente y única, porque siento que los acuerdos de alguna manera hablan de esas cosas diferentes y únicas de cada pareja. Y lo que ha pasado en el último tiempo es que la gente cada vez es mucho más consciente y más responsable. Y entonces lo puede hablar con el otro. Se sientan y lo conversan puntualmente. Que antes estaba implícito y se actuaba, y si no generaba un problema, se mantenía. Si generaba un problema, había que conversar. Y esto es importante, Sí. o no, claro, O no. esto es importante. Porque los acuerdos, como tú dijiste, son contratos. Y los contratos establecen cómo tú y yo, en cualquier relación humana, vamos a funcionar. Cuál es nuestra expectativa, nuestras metas, a qué queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Cuando podemos sentarnos y conversarlo, pues tengo mucha mayor probabilidad de éxito. Imagínate que tú llegaras a un trabajo, a una empresa, a ocupar un cargo y no te dijeran, tu contrato va de este horario a este horario y tus funciones van a ser estas, y tú tuvieras que averiguarlo por el camino. Sí, yo a qué hora es que entro, a qué hora es que salgo, Exacto. aquí se viene cómo, así. Ok, entiendo. Terminas entendiendo cuál es el código de vestir, cómo se hacen los mails, a quién hay que copiar, a quién no. Terminas aprendiéndolo, pero es mucho más costoso que si tienes unos acuerdos establecidos y un marco o un contrato en el que esa relación se da. Igualito pasa en las relaciones de pareja. No, es que a mí me resonó, es que cuando yo oí a la primera que me como que se acercó y me lo vomitó, o sea, me lo dijo de frente, es que tus acuerdos, fue mi prima Toya, y hace ya como unos 7, 8 años, y a mí eso me resonó, o sea, yo dije, claro, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo era posible que yo no lo hubiera contemplado, no lo hubiera pensado, que eso debería ser así? En tu experiencia, en las parejas que tratas un montón, ¿esto ha hecho las relaciones más fáciles? O de pronto, de alguna manera, eso de aprenderlo en el camino, dejarlo implícito, hacía que nos fuéramos adaptando de una manera más suave y menos confrontativa, porque cuando tratas de ponerte de acuerdo en varias cosas, de todas maneras aparecen diferencias difíciles. Esa respuesta es difícil de contestar porque eso depende de las personas que conforman la pareja. Ok. Es bastante individual, digamos. En términos generales, un contrato, un acuerdo, una conversación específica sobre los acuerdos en las relaciones de pareja permiten a las parejas fluir más fácilmente que cuando no existe. Lo que se ve, digamos, en las relaciones, como la tuya que me dices, no hay unos acuerdos, pero los hemos dejado implícitos. Lo que pasa es que cuando la relación avanza y las cosas se mueven y el acuerdo ya no encaja, hay un problema. Y ahí es donde digo, depende. Si esta pareja tiene ciertas características como una comunicación muy abierta, la honestidad está ahí en el centro de la relación, tiene autoconocimiento, si entiende lo que está pasando y busca que esa relación tiene su meta puesta en De que estar la juntos, relación sí. esté, exacto, a largo plazo, entonces van a tener que sentarse y hablar cuando esos acuerdos implícitos del pasado ya no sean efectivos para este momento.
Si eso no se da, si esta pareja se dice mentiras, no es completamente honesta el uno con el No otro, hay acuerdo que sirva. si no hay una buena conversación, si hay temor, no hay acuerdo que sirva. Por otro lado, los acuerdos son muy positivos y muy importantes en la relación, pero también son una fuente de control. Ok. Cuando las parejas se sientan y dicen, es que tenemos que hacer un acuerdo sobre esto y esto y esto, hay que ver si ese acuerdo está determinado por yo quiero controlar este comportamiento en ti, o si está determinado por quiero esta relación y esto nos beneficia a ti y a mí. Y ahí hay una diferencia significativa. Por eso digo, depende. ¿Cómo identifico yo este acuerdo entre una intención de control y una intención de bienestar en la relación? Es fácil, pero en la teoría. Se dice fácil. Yo les dije que iba a decir eso muchas veces. Es fácil. Si el acuerdo nace del miedo de perder al otro, de que el otro se vaya, de que el otro deje de verme como yo quiero que me vea, si nace del miedo, Chao. es por el control. Sale la bandera roja así. ¡Guau! Exacto. Si el acuerdo lo que busca es un crecimiento de mí como persona y de mi pareja y de la relación, es un muy buen acuerdo. Pero hay que saber medir estas cosas. Y digamos que la clave entonces está en la capacidad que tiene la persona de conocer cuál es la verdadera emoción que hay detrás de la necesidad del acuerdo. Es que esto es muy interesante. Bueno, ustedes van a decir, ay, bueno, pero ¿cuáles son los acuerdos? Pues yo nunca he oído de eso. Amigos, hay acuerdos de todo. Por ejemplo, les voy a dar un resumen de los que yo he oído, de los que me han gustado y tú me vas a decir, claro, listo, sí, esto no, esto yo no lo había oído, pero bueno, es que no puedo hacer acuerdos de cualquier cosa. Primero puedo hacer acuerdos de la vida sexual. Tipo, a mí me gusta esto así, estamos de acuerdo que vamos a tener este tipo de vida sexual, de frecuencia, de estilo, de preferencia, si nos gusta esto, todo eso se puede poner por acuerdo. También el tema de la familia, ¿qué tanto quieres que mi familia o tu familia esté dentro de la relación? Estamos de acuerdo que yo nunca voy a dormir en la casa de tu mamá o tú nunca vas a dormir en la casa de mi mamá. Eso es como otro acuerdo que he oído mucho. Los límites que se ponen con las familias, los límites que se ponen con el dinero. El dinero es súper importante en los acuerdos, ¿cierto? Tipo, en qué gastamos, en qué no gastamos, qué es prioridad, qué no es prioridad. No, es que he oído acuerdos y en cosas todo. más pequeñas de la convivencia. Como por ejemplo. ¿Quién lava la loza? ¿Quién se encarga de tender la cama, de hacer el mercado, de, no sé, arreglar el bombillo? También ahí hay un montón de acuerdos implícitos que facilitan o perturban la convivencia sana. Yo creo que el acuerdo lo que ayuda es a nivelar las expectativas de la relación. O sea, como que uno siempre dentro de la relación tiene como ganas de que cosas pasen, ¿cierto? De que esto suceda. Yo creo que con el acuerdo uno al final dice, ya estamos de acuerdo que esto va a ser así. Entonces no tengo la expectativa a veces si esa persona va a ir hasta un lugar o no va a ir por mí o lo va a hacer o no lo va a hacer. Y de alguna manera, si eso me gusta y si no me gusta, pues no me gusta. Y hay que replantearse cosas. Pero aquí es muy importante entender qué es amar. Porque hay acuerdos que llevan a que una de las dos personas de la pareja haga sacrificios o esté dispuesta a tolerar cosas. Y cuando el acuerdo implica un cierto grado de maltrato, de dolor, de reprimir su libertad como ser humano, condicionar ese ser humano a que haga, tome ciertas decisiones, pues no estamos hablando de un amor real, de pareja. El amor no es un sentimiento en el que yo caigo mágicamente cuando conozco a otro ser. El amor es un acto de voluntad. No, ¿cómo así? No. Hace muchos años, Erich Fromm, un psicoanalista, escribió un libro que se llama El arte de amar, que era muy famoso en mi época, de estudiante de universidad. Y él decía que el amor es como un arte. Se necesita disciplina, voluntad, conciencia, constancia para engrandecer y promover el crecimiento personal y espiritual
del otro, espiritual no me refiero a religioso, Sí. del otro y el mío. Ok. Y si, digamos que si en los acuerdos lo que yo necesito es que tú hagas lo que yo traigo dentro de mi aprendizaje, mi bagaje cultural, pero eso reprime tu posibilidad de ser y de crecer. Por ejemplo, acuerdos que se daban en la época de mi mamá, la generación de mi mamá, la mujer no va a trabajar, yo soy el proveedor y tú no trabajas. Y entonces las mujeres se quedaban frustradas, no todas, por supuesto, Sí. porque habían estudiado o querían estudiar y no podían Ya habían hecho el desarrollar, acuerdo de que se iban a quedar en la y casa. habían hecho el acuerdo. Y entonces, como tú decías ahorita, sí aceptan o no. Y dependiendo de su libertad y de su fuerza interna, pues se quedaban o no en esa relación. Pero es que eso no le quita como emoción a la relación. O sea, si ya estamos de acuerdo en todo, si ya pusimos de acuerdo en esta relación, que esto es lo que vamos a hacer, que tú me vas a responder así, que yo voy a pasar la Navidad aquí. Ay, amiga, ¿dónde está el picante de esta relación? O sea, si al final la relación es todas estas emociones, desafíos que llegan en el día a día, ¿cierto? Y que uno siempre se va a sorprender de cómo se sortean en la relación de uno. Uno dice, bueno, ¿y mi marido qué irá a decir ahora de esto que yo me inventé? Pero si ya todo está acordado, o sea, si ya sabemos que él acordó a decirme que sí a las, no sé, opciones de trabajo que me lleguen, ¿no? Entonces no se pierde como esa sensación de qué va a pasar. No, ¿No? Ni así. no, claro, porque la vida es impredecible. Y las relaciones tienen que enfrentar todo el tiempo unos retos increíbles. A veces unos retos maravillosos y a veces unos retos muy difíciles. Y para todo el mundo llegan esos retos. Por ejemplo, vamos a tener hijos. Sí. Acordamos que vamos a tener un hijo o dos. Y, ay, No puedo podemos tener quedar hijos. embarazados. O acordamos que vamos a tener un hijo y ya. Y de la nada quedé embarazada. Y llegan trillizos. Sí, exacto. O acordamos que vamos a desarrollarnos como pareja y cada uno va a hacer su carrera y de pronto a alguien le sale un trabajo en el exterior y el otro está siendo exitoso en donde está y ahí se enfrentan a un reto. Es decir, la vida no te deja aburrirte. Exacto. Porque todo el tiempo, a pesar de los acuerdos, va a haber retos que implica rehacer esos acuerdos. No, y hay gente muy mentirosa también. Hay gente que dice que se acuerda cosas, o sea, que pacta cosas y sabemos que no las cumple. Claro, claro. Y para que exista una relación en donde los acuerdos funcionen, hay varias condiciones, pero una esencial y es la honestidad absoluta. La honestidad total. Sin eso, no se pongan a no payasear sé. con ese tema, por favor. O sea, no hay necesidad, no hay necesidad. Así es. Bueno, uno de los acuerdos que a mí más me sorprende ahora, que yo he oído, es el de las relaciones abiertas. Es decir, donde se pacta en un acuerdo que no necesariamente va a haber exclusividad en la relación, que por acuerdo de las dos personas, ellos pueden salir con otra persona, pueden involucrar sexualmente a otra persona. Han acuerdos de todo, que no se conozcan, que sí se conozcan. Mira, yo me orino la risa cuando yo leo esa cosa, que sí es cuando están de viaje, que cuando mejor, todos están de acuerdo en todo esto. Que no pueden ser amigos en común, que no se puede repetir, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y tú, yo entiendo que en tu práctica muchos temas que te llegan tienen que ver con la infidelidad. ¿Este acuerdo funcionaría o funciona para que esas parejas tengan esa estabilidad donde sexualmente pueden estar viendo otras personas, pero la relación se mantenga y tengan ese acuerdo? Sí, pero se necesita cierta evolución, diría yo. Ser de otro planeta, vivir en otra sociedad, no sé en cuál. Sí, un poco. Pero Porque no este tipo de relaciones reta lo que hemos aprendido que es la vida, porque lo que hemos aprendido que es la vida viene del patriarcado. Y el patriarcado nos ha enseñado, especialmente a las mujeres, claro, los hombres también están convencidos de esto, pero especialmente las mujeres, que el otro tiene control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro tiempo, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro placer y sobre nuestras opciones de vida. Que si estos jóvenes se han liberado de esos roles masculinos y de ese modelo patriarcal
y tienen unas nuevas masculinidades, como se Ujú. llama ahora entre los psicólogos, realmente pueden establecer unos acuerdos en donde haya relaciones sexuales con otras personas sin dañar al otro. Y la única manera real de no dañar al otro nuevamente es la honestidad. Es decir, si el acuerdo no está basado en esa honestidad absoluta, de todas maneras no va a funcionar. Ujú. Los acuerdos en general tienen unas reglas innegociables y la honestidad, la transparencia absoluta es esencial. Entonces, si yo vengo de una familia que tenía un papá maltratador, no físicamente, pero sí que abandonaba, por ejemplo, Ujú. yo me consigo un hombre que me abandona y este hombre que tiene una nueva masculinidad, que se va con otras mujeres, representa exactamente eso. Pero yo aquí no estoy haciéndolo desde el disfrute de la vida sexual de los dos de la pareja, Sino de eso que sino traigo de desde eso que atrás. traigo de atrás, y tarde o temprano el dolor, el trauma Me va a y de ganar. la herida va a ganar. Oh, Dios mío. Es Así decir, que no es tan bonito como parece. no es tan bonito como parece. No es tan fácil como parece. Sí, y requiere un desarrollo psicológico, personal muy fuerte, muy profundo para poderlo vivir como en la teoría se muestra. Difícil que haya el tiempo, la conciencia, la honestidad para poder llegar allá, porque sabemos los que a veces escarbamos por dentro que eso toma mucho tiempo Así es. y toma a veces dolor, porque es como revolverse. ¿Vale la pena o no? No sé, ¿hará nuestras relaciones mejor? No sé. Eso sí, no, o sea, para que sepan, esto sí que no es ni un tema de conversación. Hay un acuerdo implícito, yo creo que en mi relación, de que este acuerdo no exista. O sea, no hay como esos espacios, digamos. Pero eso que dices es muy importante, porque cuando yo ni siquiera concibo esa posibilidad, estoy hablando del miedo a perder al otro. Okay. Estoy hablando del miedo de... Y que si yo quiero esto, me deje, de pronto. Así es. Ok. Exactamente. Y ese también es un temor que yo tengo que, o sea, no necesariamente eso me lleva a tener abrir mi relación, pero es muy importante saber si eso es un deseo de verdad de tener una relación exclusiva o si es un deseo desde el miedo y tengo que tratarlo. Imagínate, vaya para atrás. Bueno, ¿es moda o no es moda? Lo de los acuerdos. Tú dices que esto, porque todo se pone un poco de moda, ¿no? O sea, como lo hablamos, como lo verbalizamos, como le damos nombre a las cosas. Tú dices, siempre han estado ahí, ahora los hablamos más, ahora nos sentamos, esto. ¿Tú crees que esto va a ser una práctica de esta manera de verbalizar las relaciones que sea duradera? No lo sé, me encantaría saber un poco. ¿Te gustaría? Me encantaría. Ok. Me encantaría, me parece que es esencial porque parte de la base más importante que debe haber en una relación y es la honestidad y la comunicación. Dos pilares de las relaciones de pareja, de las relaciones humanas en general. Si establecemos acuerdos de una buena manera, tenemos que tener implícito una comunicación muy buena en donde prima el respeto, la responsabilidad y el cuidado por el otro. Si esas cosas no se dan, el acuerdo no funciona y la conversación no sirve. No se desgaste. No se desgaste. Okay. Si en el acuerdo eso está implícito, las relaciones van a ser otra cosa, van a ser un placer. Okay. Se va a vivir de manera placentera. Yo no voy a sentirme reprimida, insatisfecha. Como apretada en esa relación, apretada. O sacrificada. Muchos de los acuerdos se establecen desde la inequidad, desde quién tiene el control, de quién domina la relación. Muchas relaciones se dan en ese grado, digamos, de desigualdad y de injusticia. Queriendo equiparar un poco las cargas. Exactamente. Y esta forma de afrontarlo, que es hablar estrictamente de los acuerdos, basándonos en la comunicación, la responsabilidad, la honestidad total y el cuidado por el otro, voluntariamente, reconociéndome y reconociendo al otro, pues nos ahorra
un montón de conflictos de la pareja que no producen necesariamente emoción y sí seguramente dejan heridas. Vale la pena en relaciones que ya llevan ya muchos años, que esos acuerdos están implícitos, sentar a hacerlos, o ya mijo, ya eso arrancó así, termine eso así, que eso así anda bien. Bien, no, digo, ninguna relación es perfecta, o sea, ninguna relación anda bien, simplemente se vive, o sea, se Vale la transita. pena. Vale la pena, siempre hay que replantearse y establecer nuevos acuerdos con cada momento vital. Bueno, tírame una frase así, claro, como yo los invito a que se sienten al frente de su pareja y con esta frase arranquen esta conversación, o cuál es el momento. Imagínate, para una persona que lleva con una relación muy larga, ¿cierto? Pues hay gente que sí, como yo, que oye, entonces me da curiosidad y digo, entonces yo voy a mi casa, le digo a mi marido, yo adivina qué está de moda, hay que hacer acuerdos, y me parece que tú y yo no hicimos ni uno, entonces así le dije yo, entonces tírame tus acuerdos y yo te doy los míos y nos cruzamos aquí a ver qué hay que conversar, porque hay unos que no hay que conversar, hay unos que ya se están andando, pero otros que no, como tú dices, sobre todo en relaciones. Mi recomendación es empezar por la más fácil. Ajá. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el tema en esta relación de pareja que más nos desgasta, que más nos genera conflicto, que más nos produce insatisfacción? Pero de todos los que tenemos, el más fácil, ¿cuál es? Ok, de los malos, el menos malo. Exacto. Y arranquemos a tener una conversación a partir de este aspecto de la relación lo más honesta posible. Ok. Con el compromiso de que el acuerdo que se haga tiene como regla tu crecimiento, mi crecimiento, tu satisfacción, mi satisfacción y la responsabilidad por mis actos en la relación y por el otro. Entendido. Espero que hayan anotado este momento y repitan. Y empezar con el más fácil y, digamos, tener éxito en esa conversación. Y apretar eso, y apretar eso hasta que exploten. Nos entrena para el siguiente tema. Yo creo que es muy importante no llegar cada uno con 17 acuerdos que tiene que hacer o que quiere hacer, porque ahí la conversación se desdibuja. Okay. Yo creo que hay que ir por pedazos. ¿Sí? Chunk by chunk, o sea, pedacito por pedacito, desde el más fácil al más difícil. Y claramente, cuando hago esto en terapia, parece que en las relaciones de pareja hay cosas que están guardadas y que los acuerdos, lo que me lleva a querer hacer un acuerdo es problemas que tengo de atrás, que no he podido conversar y que siguen presentes y que, digamos, quedaron no visibles, pero hoy se reflejan tenemos el problema de que no nos ponemos de acuerdo en si vamos a comprar este carro o no, si vamos a vender esa casa. Me encanta. Empezar despacio, paso a paso, ir aprendiendo a hacerlo, creo que es mi recomendación. Sí, yo sí siento que es muy importante. Tengo el caso de una amiga, aquí traigo pobres amigas mías, con este espacio que he abierto en mi corazón, que cuando tomó porque hay cursos, ¿no? Y vemos que hay como retiros para el tema, y vente este fin de semana y te guiamos a hacer los acuerdos de pareja. Bueno, hay de todo tipo de cursos ahora. Y en el segundo acuerdo era lo de los hijos. Y fue todo el fin de semana, que fueron como 28 horas dedicados a ese tema, y se acabó el curso y nadie se pudo poner de acuerdo. Y no pudieron pasar sino el segundo acuerdo, que era los hijos, y finalmente, pues obviamente, después de eso, pues la relación entró en una crisis, pues bastante grande, porque si uno no se puede poner de acuerdo en eso, en el matrimonio, pues de ahí para adelante la cosa estaba difícil. Claro, y ahí se ahorraron años de pelea. Exacto. Y fue un regalo, creo que fue de los regalos más bonitos, porque darse cuenta ahí en ese momento, después 27 horas, ella me dijo que yo nunca le había dedicado tanto, que no era posible llegar a ninguna parte. Los dos entendieron que no, que pues era inviable estar. Y fue un momento donde yo dije, bueno, qué regalo de la vida poder haber sentado obligados, y que eso hubiera sido la segunda pregunta que les hubieran puesto. No sé cómo funcionaba eso, pero justamente era la segunda pregunta. Y de ahí no pasar. Y la relación se termina sin dolor y sin rabia. Bueno, porque cuando pero imagínate que hubieran llegado a esto mismo después de muchos años. Sí, la frustración. Y empezar a sentir que perdieron el tiempo, y ella sí, por ejemplo, sí, que ella sí quería tener hijos y él no, y ya no tiene el tiempo para terminar otra relación y empezar otra.
esa frustración y ese resentimiento es muy, muy difícil de superar. Entonces, los acuerdos nos ahorran años de conflicto matrimonial. Bueno, Clau, muchas gracias. Me llevo muchas cosas, muchas ganas, pero sobre todo lo que más me llevo es esa necesidad de honestidad. Y yo creo que al final las relaciones son eso. Pónganle el nombre, si no les gusta la palabra acuerdo, pueden ponerle cualquier otro término, o si al día de mañana pasa de moda el acuerdo y nos vamos al pacto y después del pacto nos vamos a las alianzas al final estamos hablando de honestidad y comunicación. Y creo que para ser honesto y para poder comunicar sí se requiere mucho valor, porque a veces lo que nos da el miedo, como tú dices, miedo de él no me va a querer así, ella no me va a aceptar así, ella va a ver esto de mí y se va a querer ir, y poder ya estar ahí sentados destapando esos miedos, creo que hace que el acuerdo funcione. Y entender que es más importante la honestidad que la incomodidad de enfrentar el miedo. Exacto. Amigos, tatúenselo. Tatúenselo. Avísenme si hacen acuerdos, si han hecho acuerdos, si les ha funcionado, y gracias a mis amigas que me dejan contar todas estas cosas y que me inspiran. Gracias, Clau. A ti, muchas gracias por la invitación. Chao, mi mamá me dijo, no, mi mamá no me dijo, creo que no hizo ningún acuerdo, ahora les digo. Chao.